Muy buenas noches, bienvenidos a esta conferencia. Me da muchísimo gusto presentarles a Carlos Torres. Sí, ya muchos a lo mejor lo conocerán como maestro de high school del Instituto Real de San Luis. Quienes no lo conozcan, pues bien, se los voy a presentar. Está justamente ahorita en pantalla. Vamos a ver su presentación, sobre todo en este tema, creo que muy actual, la realidad electoral americana. Recién acaban de pasar estos comicios en Estados Unidos de América y creo que viene bien el poder tener un poquito más de acercamiento a la realidad que se vive en los Estados Unidos y cómo afecta esta situación en el resto de América, ¿no? Y en el resto del contexto mundial. Entonces, me gustaría presentarles primero, y con muchísimo gusto, a Carlos Torres, quien es egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales del Colegio de San Luis, en la promoción que va del 2007 a 2011. Dentro de muchas de las cosas que ha realizado Carlos, pues bueno, ha sido practicante en The Luggage Store, la Galería de Arte en San Francisco, California. Ha sido practicante también de la embajada, o fue practicante en la Embajada de México en Israel, en Tel Aviv, en 2011. También fue jefe de acceso abierto a la información científica en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en CONACYT, coordinador de logística en la Fundación Música para la Vida en la ciudad de San Luis Potosí, y actualmente, pues bueno, está de planta y dedicando su tiempo a la enseñanza de los alumnos del Instituto Real de San Luis en la sección de High School, con las materias que tienen que ver con historia, historia del arte, historia contemporánea, estructura socioeconómica de México, etcétera, ¿no? Entonces, sin más, les dejo con Carlos Torres. Les aviso nada más, les comento que la dinámica de esta conferencia abarcará o tendrá la intención de que a los 20 minutos de arrancada la conferencia, el chat se reactivará. Ahorita está cerrado el chat. Dentro de 20 minutos abrimos para que ustedes puedan ir depositando sus preguntas. Igualmente, una vez terminada la conferencia, también podemos ir asignando algunos turnos si lo que desean es hacer una pregunta de manera verbal a Carlos Torres, e iré intentando moderarlo a medida que esto vaya avanzando, tal vez tomando algunas preguntas del chat y tomando algunas otras preguntas o dando el paso a que ustedes puedan utilizar el micrófono. Entonces, sin más por el momento, los dejo con Carlos Torres con este tema y les agradezco mucho su atención. Gracias. Muchas gracias, Saúl, y muchas gracias a todos. Espero que me escuchen bien. Y espero que sea interesante para ustedes esta plática. La presentación, las diapositivas que tengo aquí son principalmente gráficas para entender el proceso de elegir al presidente en Estados Unidos. No, es un sistema distinto al de México, distinto al de varias otras federaciones republicanas, ¿no? Como Brasil, Argentina, pero es muy polémico y muy interesante. Voy a tratar de ser muy, muy conciso para explicarles cómo se elige al presidente de Estados Unidos y luego ya platicar, ¿no? Que ustedes me pregunten qué viene o qué inquietudes tienen sobre lo que viene, y yo les puedo decir lo que podemos saber y lo que no podemos saber. Bien, como saben, el virtual candidato ganador de las elecciones de Estados Unidos para la presidencia fue Joe Biden. Está aquí a la derecha, pero el presidente actual, Trump, es el primero en la historia moderna, por lo menos siglo XX y lo que va del XXI, en no conceder, no reconocer la victoria del contrincante, ¿no? Este es Estados Unidos, ahí lo tienen, son 50 estados que componen la federación. México se organiza de manera similar, ¿no? Inspirado en parte, o en gran parte, en Estados Unidos. Y aquí está su capital, ahí está, ¿no? Washington, D.C. Es esta ciudad que fue creada específicamente para ser administrada por el gobierno federal por muchas razones históricas, ¿no? Se cedió territorio de Maryland para crearla. No confundirla con el estado de Washington. El estado de Washington es muy grande, está en la otra costa, ¿no? Es muy biodiverso. En cambio, Washington es una ciudad pequeña, ¿no? Tiene una población más pequeña que San Luis Potosí. Tiene alrededor de 600,000 habitantes.
La zona metropolitana, pues sí es inmensa, ¿no? Y son como 6 millones alrededor, que aparte allá a una hora está Baltimore y otra cosa, y otras cosas, ¿no? Pero nos concentramos en el Distrito de Columbia, porque ahí tenemos al Congreso. Vamos a ver por qué es importante saber eso. Ahí está el Mall of America, ¿no? Ahí está la ciudad de Washington, es una ciudad muy, muy bonita. Tiene regulaciones de la altura que pueden tener sus edificios, por eso no ven rascacielos enormes, ¿no? Y tiene una calidad de vida muy alta. Y ahí tenemos estos 3 edificios que representan los 3 poderes de Estados Unidos. Tenemos la Casa Blanca, que es la sede principal del Poder Ejecutivo y aparte la residencia oficial del presidente, ¿no? Las 2 cosas. No como en México, que era Palacio Nacional la sede y Los Pinos la residencia oficial, bueno, hasta diciembre de 2018, ¿no? El Capitolio, que es la sede del Poder Legislativo, ahí hacen las leyes, ahí están los diputados, los representantes y los senadores. Y el edificio de la Suprema Corte, en donde sesiona la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Vamos a concentrarnos aquí porque, bueno, para entender quién vive acá, en la Casa Blanca, tenemos que entender el de en medio, ¿no? Al Congreso. Ahí está. Este edificio es el Capitolio de los Estados Unidos, cuando no lo confundan con la Casa Blanca. Si ven una cúpula así muy grande, muy alta, bueno, ese es el Capitolio. La Casa Blanca no. Y aquí, esta es la sede del Congreso de los Estados Unidos. Ahí tenemos de un lado, se juntan y sesionan los senadores, y del otro sesionan los representantes. Estados Unidos bueno, su cámara alta es el Senado, su cámara baja es la Casa de los Representantes. En México sería la Cámara de Senadores, la Cámara alta, y la Cámara de Diputados, la Cámara baja. Voy a usar intercambiablemente diputados por representantes, ¿no? Aunque, como pueden ver, lo más preciso es llamarle representantes. Ahí está la Cámara del Senado, ahí se juntan los senadores, ¿no? Así se ve por dentro. Y hay 100 senadores, 2 por cada estado. 100, son 50 estados, son 100 senadores, facilito. Y esa es la Cámara de la Casa, ahí se juntan los diputados o representantes. Son 435 representantes. Ahorita vamos a ver por qué. Y ahí se juntan todos cuando sesiona el Congreso completo. Se juntan los 435 congresistas. 435 diputados más 100 senadores. 535 congresistas en total. Ese número es importante, 535. ¿Por qué son 435 representantes? Porque así es el colegio electoral. ¿Qué es eso del colegio electoral? Por cada número que vemos en cada estado hay una persona, ¿no? Entonces, en California hay 55 personas, en Nevada hay 6, en Texas hay 38, en Florida hay 29. Personas que son los electores. Ellos son los que cada uno tiene un voto y decide a quién dárselo. Esto es muy controversial porque pues no es muy proporcional la distribución de votos, ¿no? Finalmente el voto de una persona en Alaska, que tiene 3 votos, pero una población muy chiquita, pues es poderosísimo comparado con el voto de una persona en California, que es el voto que menos vale, ¿no? Entonces, dependiendo de donde uno vive, en Estados Unidos, su voto vale más o vale menos. Esta es una boleta electoral, ¿no? Donde está, como las que se usaron ahora el 3 de noviembre en Estados Unidos. Aquí vienen los candidatos a presidente. Yo sé que está muy, muy pequeña la imagen. Ahí vienen los candidatos a presidente, a representantes, a gobernador lugarteniente, que es algo así como el vicegobernador, ¿no? Y diferentes puestos, en este caso del estado de Vermont, ¿no? Ahí está Joe Biden. Vienen en ticket. Uno no puede votar por el candidato a presidente de un partido y el candidato a vicepresidente de otro partido. Vienen en ticket, así se dice, no vienen juntos. Viene el paquete completo. O votas por los dos o votas por otros dos. Ahí está Biden Harris.
ahí está Trump-Pence. Y se andaban con el pendiente, ahí está Kanye, ¿no? Y su candidata a vicepresidenta, Michelle Tidball, que es una especie de teleevangelista, ¿no? Vermont tiene un representante, un solo diputado, pero como es un estado de la Unión Americana, le tocan también 2 senadores. Por lo tanto, tiene 3 votos del colegio electoral o 3 electores. Puede tener 3 votos para el presidente, ¿no? No sabemos cuáles van a ser esos 3 electores. El partido no sabe si va a ganar o no. Los candidatos no saben si van a ganar o no. Eso significa que a la autoridad electoral, que usualmente es el secretario de Estado de cada estado, cada candidato tuvo que mandarle, ¿no? En el caso de Vermont, 3 candidatos a electores. Y Trump y Pence tuvieron que mandar en el estado de Vermont también 3 candidatos a electores. Y hasta Kanye West tuvo que mandar 3 candidatos a electores, ¿no? Coincidentalmente, Vermont es el estado que más votos obtuvo para Kanye West. Bien, entonces, estas son listas de personas que están esperando a ver quién gana la mayoría de votos en su estado, y cuando se haya definido, pues ellos serán los 3 electores que se van a reunir alrededor del 14 de diciembre en la capital de su estado, y van a votar cada uno con un voto, ¿no? Por quien quieren que sea presidente. No hay una condición constitucional que diga que tienen que votar por el candidato de su partido. Podrían votar por quien sea. Ellos son los electores. Ellos votan, ¿no? Y usan su voto como sea. Pero de unos 20 años para acá, varios estados han establecido leyes para obligarlos a votar por el candidato que ganó la mayoría de los votos en su estado, ¿no? Ya llegó hasta la Suprema Corte ese caso, y la Suprema Corte dijo, sí, pueden obligar a los electores a que voten por el ganador. Pero entonces la gente, cuando se encuentran con esta boleta que están viendo aquí, no votan por los candidatos. Están ahí los nombres, pero no están votando por ellos. Están votando realmente por los electores, por el número de personas, dependiendo del estado, que van a votar por ellos en diciembre, que se van a reunir en una sesión especial del Congreso de su estado y van a ir a depositar su boleta, ¿no? Ahí está. De modo que en Nueva York, ¿no? En el estado de Nueva York, acá, durante el proceso electoral, durante las campañas, los partidos, los 2 principales partidos, ¿no? Todos tuvieron que hacerlo, pero vamos a concentrarnos en los 2 principales partidos, los demócratas y los republicanos. Cada uno de ellos tuvo que mandar una lista con 29 electores. Ganó Biden, y entonces cada uno de los 29 electores demócratas en Nueva York van a votar en diciembre por Biden, ¿sí? Se transmite, es pública la sesión y todo el mundo ve que están votando, y pues presumen que están votando por ese candidato, y se leen en ese momento. Después se sacan de la urna los votos, y el líder de la asamblea lee los votos y dice, pues todos estos votos de Nueva York se van para, en este caso, Biden, ¿no? Y así pasa en cada uno de los otros estados, excepto, como pueden ver aquí, en Nebraska y en Maine. Ellos dividen sus votos, tienen 5, de esos 5 le dan 1 al ganador de cada distrito, y el resto se lo dan al ganador de todo el estado. Así estamos hoy. Todavía no terminan de contar los votos, ¿no? Todavía no. Así estamos hoy, hace unos minutos. ¿Quiénes cuentan los votos? En Estados Unidos no hay un IFE, no hay un INE. La organización de las elecciones se deja al nivel más local.
Entonces, los pueblos, las ciudades y los condados organizan sus sistemas electorales, ¿no? Y organizan el reclutamiento de funcionarios electorales y de voluntarios, ciudadanos que van a participar en la organización material de las elecciones. Esta es una de las razones principales por las que existe un colegio electoral y no acatan las mismas instrucciones cada estado. Cada estado decide cuándo empiezan a votar. Estados Unidos tiene votación temprana. Por ejemplo, en los estados de Minnesota, Dakota del Sur, Virginia y Wyoming, uno podía empezar a votar por correo desde el 18 de septiembre, ¿no? Casi todos los estados tienen votación temprana, unos no tienen en absoluto. Ese es el tipo de derechos que no quieren perder los estados. Por eso no aceptarían retirar el colegio electoral, ¿no?, a cambio de un instrumento federal grande, ¿no?, que se aplicara en todo el territorio estadounidense. Porque a las agencias electorales de cada localidad en Estados Unidos les gusta decidir porque sienten que conocen mejor, y esto es cierto, ¿no? Conocen mejor a su población y a sus comunidades, sienten que pueden decidir mejor acerca de cómo hacer sus elecciones. Al final, cada distrito electoral, cada parte, cada casilla, va y le da su resultado al secretario de Estado de cada estado, que es algo así. Aquí en San Luis sería como el secretario general de Gobernación, ¿no? Y él es el que dice finalmente quién ganó en su estado, a quién se van los votos, ¿no? Sin embargo, hay procesos aritméticos por los cuales es posible conocer los resultados temprano. Por eso todo el mundo ahorita está atento a los medios. Todo el mundo hace caso primero a los medios, y ya lo que hace el secretario de Estado de cada estado pues es de refilón, es lo último, tiene que hacerlo, pero es de refilón. New York Times y Associated Press son los principales medios, ¿no?, que contratan Associated Press contrata hasta 4,000 reporteros y especialistas para estar siguiendo, ¿no?, los resultados electorales de cada casilla electoral, por así decirle. ¿Qué viene? Pues bueno, estas son solo 3 cosas muy amplias, ¿no? La fuerza de tarea. Biden lo primero que hizo fue, bueno, ya lo había hecho, ya estaba preparado, fue anunciar que tiene un equipo especial de crisis para la atención al COVID-19, ¿no? Esto es la pandemia del coronavirus que provoca la enfermedad conocida como COVID-19. Esto es sumamente importante, sumamente importante. La administración de Trump es muy cuestionable, tiene puntos positivos, verdaderamente positivos. Entre varias, bueno, si quieren pueden preguntarme sobre una de estas cosas y lo platicamos, pero una de sus puntos más débiles y que le costó en parte, fue una de las razones por las que en parte no ganó nuevamente, es por la cantidad de personas que han fallecido en Estados Unidos, que es la superpotencia, ¿no? Es el país más rico del mundo. Y es uno de los países más afectados por esta pandemia. No había un equipo de tarea especial. Este es un equipo, una fuerza de tarea de alrededor de 10 personas, si no me equivoco, que son especialistas reconocidos nacional e internacionalmente en pandemias y en epidemiología y otro tipo de disciplinas similares. Entonces, esto puede ser muy impactante no solo para Estados Unidos, puede ser muy impactante para nosotros y para el resto del mundo, ¿no? El mensaje que envía el presidente respecto de la seriedad del asunto, ¿no?, puede verdaderamente acelerar procesos de sanación, procesos de curación, enfatizar procesos de cuidado, ¿no?, de tomar más en serio cosas que quizá antes no se estaban tomando en serio, ¿no?, o no lo suficiente. Entonces, realmente es alentador, ¿no? Por el lado del COVID, es alentador que Trump ya no esté en la presidencia. En materia de relaciones exteriores, hay un desafío muy grande para la reconstrucción de la confianza, ¿no? Sorprendentemente, Trump entró muy fuerte a Oriente Medio y
se le ocurrió designar a su yerno como el líder que iba a traer la paz a Oriente Medio. Y por supuesto que no. Sin embargo, su carácter era más similar al de Netanyahu, al del primer ministro de Israel. Jefe de Estado de Israel, perdón. Resulta que Biden tiene una relación todavía más profunda con él, ¿no? Entonces se ve bastante prometedora, ¿no?, la gestión de las negociaciones en Oriente Medio con Biden que con Trump. En el caso de Brasil, el derrocamiento de Trump, ¿no?, la pérdida de la presidencia por parte de Trump, manda un mensaje muy importante para la oposición en Brasil, ¿no?, que es la posibilidad de tirar a Bolsonaro en las próximas elecciones. Y porque Bolsonaro afianzó gran parte de su popularidad en la relación que tenía con Trump. En el caso de China es muy complejo y muy interesante porque pues esto seguramente significará un reforzamiento de los antiguos lazos de amistad con China, pero eso nos va a costar a nosotros. Y en el caso de México, la incertidumbre, ¿no? La total incertidumbre. Tenemos un presidente que no ha felicitado al virtual ganador porque dice que puede no serlo, ¿no? Vamos a ver por qué puede no serlo. Porque hay apelaciones. Es cierto, hay apelaciones. Trump se ha negado a reconocer su derrota y está apelando en muchos estados, no solo, pero principalmente en Pensilvania, Carolina del Norte, Nevada y Arizona, ¿no? Varias boletas que dicen que son fraudulentas o que no debieron tomarse en cuenta porque llegaron más allá del 3 de noviembre. Se están peleando números muy bajos, de 53 boletas en Pensilvania a 3,000 en Nevada, ¿no? Biden en Pensilvania tiene alrededor de una ventaja de 10,000 votos. Biden en Nevada tiene una ventaja de más de 22,000 votos. No importaría si desecharan estas boletas, Biden seguiría siendo el ganador. No hay manera, aritméticamente no hay manera, de que Biden no sea inaugurado el próximo 20 de enero. O 21, si es que el 20 cae en domingo, la verdad no me he fijado. No hay manera. Pero ojo, este no es el problema principal. Estos casos los van a llevar hasta la Suprema Corte. Trump no va a ser inaugurado como presidente, pero esto puede significar que en el futuro se vuelvan más restrictivos los congresos de los estados al momento de aceptar boletas. Y si algo le ha favorecido a los demócratas en los últimos años, pues es que la gente vote a distancia, ¿no? Que la gente vote con anticipación. Entonces, y como no tiene hasta el momento el control del Senado Biden, quedan 2 senadores, hay 50 republicanos, 48 demócratas y quedan los 2 puestos de senador en Georgia. Si ganan los demócratas esos 2 puestos de senador, esos 2 curules, quedarían 50-50. Y quien decide quién es la mayoría es la vicepresidenta, ¿no? Kamala Harris. Entonces, le daría el control del Senado a Biden. Pero es difícil que en Georgia gane, ¿no? Hasta enero nos vamos a enterar si gana el Senado también. Bien. Yo sé que hay dudas sobre temas que no toqué. Bueno, entonces lo que quiero decirles es finalmente que estas apelaciones serán casos que que van a llegar seguramente hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos y ahí nos encontramos con otro problema. Y es que de los 9, 3, estos 3 de aquí, estos 3 de aquí fueron designados por Trump, ¿no? Y el puesto de ministro en la Suprema Corte es de por vida en Estados Unidos. Aquí en México es de 15 años, pero allá es de por vida. Entonces, incluso cuando el caso parece débil, puede, ¿no?, lograr ventajas y victorias para el Partido Republicano, incluso ventajas y victorias que anticipen una victoria para Trump o su hijo en 2024, ¿no? Que faciliten la victoria
de los republicanos, y no solo de los republicanos, sino específicamente de la familia Trump en 2024. Bien, ahora sí, preguntas y respuestas, questions and answers. Muchas gracias por escucharme, espero que no haya sido demasiada información. Pregunten no solo sobre cosas que puse en la presentación, pueden preguntar sobre cualquier otra inquietud que tengan, porque pues leo mucho al respecto, pero no lo puedo poner todo en la presentación, ¿no? Muchas gracias. Yo tengo una duda, Los Charles. escucho. Bueno, olvídalo. Sí, sí. No, está de que, por ejemplo, ¿cómo le hizo Kanye West para poder entrar a las elecciones? O sea, si es Muy alguien bien, con buena mucha pregunta. política. Muy buena pregunta, sí. ¿Cómo hace un independiente para entrar a la boleta? No es una cuestión de dinero y al mismo tiempo no. ¿Cómo le tienes que hacer? Tienes que solicitar, tienes que indagar, y usualmente no puedes hacerlo solo, necesitas un equipo que te ayude a indagar cuáles son los requisitos de cada estado para entrar a la boleta como candidato independiente. Cada estado tiene reglas distintas y eso lo complejiza mucho. Por eso te digo, no necesariamente tienes que tener una campaña grande y cara. Lo que tienes que hacer es gente que te ayude en cada estado o que te ayude a investigar en cada estado qué tienes que hacer. Por ejemplo, en algunos estados tienes que tener al menos 500 firmas, ¿no? Pero otros te piden, en todo el estado, y otros te piden 50 firmas por distrito congresional, ¿no? Pero aparte te dicen que tienes que tenerlas desde el segundo jueves de septiembre hasta el primer lunes de octubre, ¿no? Tienes para entregarlas en ese estado, y en otro estado las reglas son distintas. Entonces, ¿por qué no más gente aparece en la boleta? Porque se requiere de un gran esfuerzo para lidiar con todas las burocracias, por cada una de las burocracias estatales para que te acepten en la boleta. Y ojo, puede que unas te acepten y puede que se te pase el tiempo, o olvidaste un sello, o olvidaste cumplir con algún requisito en otro. Entonces, un candidato independiente podría aparecer y hasta ganar en un estado, pero a lo mejor no está en las boletas de los otros estados, ¿no? Sí, así se hace. Tenemos una pregunta en chat. Dice, ¿cómo es que se financian los candidatos? Aquí somos los ciudadanos a través de nuestros impuestos, pero ¿cómo se financian los candidatos en Estados Unidos? En Estados Unidos, en 2010, se aprobó no se aprobó, la Suprema Corte validó con una resolución un caso que prácticamente permite, ¿no? La resolución permite que cualquier persona o corporación done lo que necesite donar, lo que quiera donar al candidato. Entonces, ¿cómo se financian las campañas estadounidenses presidenciales y no presidenciales? Dinero privado, tanto como quieran. Eso quiere decir que en el caso de Trump, no, él puso parte de su dinero y mucha más gente cooperó, pero por ejemplo, en el caso previo, en el de Mitt Romney, hasta un 50% del dinero de su campaña provenía de los hermanos Koch de Nevada, ¿no? Entonces es muy controversial porque pues si tú eres una persona que le dio el 20, 30, 40% de financiamiento a un candidato, si gana ese candidato, pues tú estás en una ventaja maravillosa, pero el resto de los ciudadanos pues no pueden obtener el tipo de favores y atención que tú sí, ¿no? Como financiero del presidente. Entonces, sí, se forman super PACs. Sí. Charles, yo tengo una duda. Uh-huh. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un empresario financia la campaña de alguien, pero él pierde? ¿Qué pasa con el dinero que donó? Se perdió. O sea, Sí, es tiene que estar literal de dispuesto a enfrentar. O sea, es como no sabe si ganar o perder. No sabe, sí, el candidato, o sea, el empresario o la persona privada que apueste a un candidato necesita considerar hasta dónde le va a estar donando. Usualmente no es un donativo en grande, ¿no? Va donando conforme ve que va ganando popularidad el candidato. Cuando candidatos se dejan de competir por el puesto, sea cual sea, no hay otra razón más que se les acaba el dinero.
cuando escuchas que tal candidato en Estados Unidos decidió ya no competir por tal nominación, es porque bajó ciertos puntos de popularidad y estadísticamente es difícil que los recupere. Por lo tanto, sus financieros le dijeron, ya no te vamos a financiar. Entonces él dice, no, pues en lugar de perder más dinero, me bajo, ¿no? Hay toda una fórmula algebraica para eso, porque sí, tienen que ser muy cuidadosos con su dinero. De la vicepresidencia, por ejemplo, bueno, Ajá. quería preguntar, porque es Kamala Harris y bueno, pues es la primera mujer vicepresidente de Estados Unidos. Y además es negra, ¿no? Es una persona de color. Entonces yo creo que es un símbolo muy fuerte, no solo nacional, sino internacional. Y no sé, quería preguntar si crees que eso va a hacer un cambio de equidad de género, o sea, grande a nivel internacional, nacional, etcétera. Pues a nivel internacional es difícil estimarlo. Nacionalmente en Estados Unidos seguramente sí. Ahí sí, seguramente va a haber un acercamiento con líderes en materia de estudios de género, en materia de activismo de género, ¿no? Definitivamente, porque ella tiene un historial de hacer eso desde que era fiscal en San Francisco. Entonces, sí, en Estados Unidos definitivamente habrá un cambio de ese tipo, ¿no? Totalmente. En el extranjero es difícil apreciarlo, para mí por lo menos. Hay algunas preguntas en el chat. No, ok. Estamos todavía preguntando, ¿qué método consideras que es mejor para contar los votos? ¿El INE como en México o la estructura que tuviera los Estados Unidos de América? La respuesta es el que le funcione mejor al país. Hay muchas críticas al colegio electoral, muchísimas. Mucha gente quiere deshacerse del colegio electoral porque los estados más poblados de Estados Unidos suelen ser liberales y ganan constantemente el voto popular, o sea, sus candidatos ganan a la mayoría de votos, pero no ganan el colegio electoral, ¿no? Entonces, Bush no ganó la mayoría de votos, ganó el colegio electoral y por eso fue presidente. Trump, lo mismo, ¿no? Él no ganó la mayoría de votos, eso lo ganó Hillary Clinton. Entonces, el colegio electoral pues es problemático por eso, porque no gana por quien votó más gente. Sin embargo, es muy transparente. Por eso ya hay audiencias ahorita de los casos que Trump está denunciando y apelando, que dice es que hay 53 votos fraudulentos, 3,000 votos fraudulentos. Ya hay audiencias ahorita y le preguntan, el juez le pregunta, están los transcripts, ¿no? Están ahí los escritos. Le pregunta al abogado, a los abogados que tiene el Partido Republicano, les dice, bueno, ¿cuál es su evidencia? Y una respuesta que dieron, creo que en Pensilvania fue, la respuesta es que no hay cero evidencia. Entonces no hay evidencia. No, la respuesta es que hay cero evidencia. Pero entonces quiere decir que no hay evidencia. No, hay cero evidencia. Entonces es muy absurdo. No lo va a ganar. No, hay mucha transparencia. Se le pregunta a estos abogados, ¿no tenía observadores el Partido Republicano en esta casilla? Sí, sí tenía. ¿Alguno de estos observadores vio fraude? No. Entonces el sistema estadounidense es muy antidemocrático en el sentido de que unos votos valen más que otros, dependiendo de dónde vives. Representa desproporcionadamente al Partido Republicano y a las zonas rurales y más conservadoras de Estados Unidos, pero es muy poco frecuente el fraude. Entonces, ¿no? Sí, bien, es el mejor sistema hasta que no tengan uno mejor. Profesor, tengo una pregunta. Sí. ¿Qué está pasando con todo este tiempo perdido que está, perdiendo AMLO en el caso de felicitar y empezar a establecer relaciones con el que es, obviamente por lo que usted ha estado comentando, ¿no? Será el siguiente presidente de los Estados Unidos, Joe Biden? Sí. Entonces, ¿cuál sería las desventajas? ¿Cuál sería la pérdida por todo este tiempo perdido de AMLO al no empezar a establecer relaciones? La desventaja es la tensión de las relaciones hasta el momento, ¿no? Se envía un mal mensaje en materia diplomática, en materia de prestigio, pues al vecino más importante y al socio comercial más importante de México.
¿Pasaría algo si AMLO no lo felicita antes de que se inaugure el 20 de enero? No, porque afortunadamente contamos en Joe Biden con una persona pues de centro muy moderado, ¿no? Que no se precipita. Si este fuera un Bolsonaro, un Trump, un Boris Johnson, pues a lo mejor un Putin, pues sí, seguramente lo tomaría personal. No lo creo. Hasta el momento no hay motivo para pensar que trascienda la tensión de las relaciones que luego se podrán destensar, ¿no? Pero sí manda un mensaje muy grande, también porque AMLO no reparó en felicitar de inmediato a Evo Morales cuando ganó en Bolivia y pues fue una elección impugnada, no fue una elección muy, muy cuestionable. Dentro de las preguntas hechas en el chat aparece también una que creo que recupera un poco lo que acabas de decir antes de la pregunta de Roberto de ahorita. Por ahí hablan o preguntan, hablando de que el sistema electoral americano resulta ser tan transparente, preguntan ¿cómo se asegura que no es dinero mal habido? Yo estoy suponiendo que están refiriéndose a aquel dinero que está invertido en la campaña electoral. ¿Cómo se asegura esto? No hay el Departamento de Justicia puede observar alguna queja, alguna denuncia, pero no hay necesidad de que haya, o sea, no hay necesidad de que haya dinero. Más bien, es poco frecuente de que el dinero provenga de fuentes ocultas o lavado de dinero. Sí proviene y sí se puede investigar, no suelen hacerlo. Trump tiene un sistema bien reconocido de lavado de dinero junto con algunos oligarcas rusos, pero no está asociado a su campaña hasta donde yo sé. No hay límite de lo que una persona puede gastar en la campaña, una corporación o una persona. Entonces, pues no, o sea, ¿de dónde salió el dinero? Pues de aquí, de mi cartera, de mi corporación, de mi conglomerado, ¿no? De mi empresa. Es más fácil adquirirlo así, ¿no? Adquirir financiamiento de esa manera. Si se pusieran barreras para el financiamiento de las campañas, entonces sí sería mucho más común encontrar fuentes de financiamiento oscuras o ilegales. Entonces, ¿cómo se aseguran? Pues el Departamento de Justicia es el que puede entrar ahí. A ver. Ok, aquí tengo algunas preguntas. Muy bien. Ok, bueno. Trump no está peleando por ganar la presidencia, más bien está peleando para que su familia gane el futuro. El Partido Republicano está peleando para ganar en el futuro, ¿no? Hoy por hoy, su contendiente más fuerte sigue siendo Trump, porque tiene una influencia tentacular en el partido, ¿no? Por todos lados. Entonces, está peleando porque en 2024 puedan ganarla más fácilmente todavía, ¿no? Ahorita Trump es el más fuerte, pero ya estará más viejo también, puede que su hijo, ¿no? Creo que Biden sea buen presidente para Estados Unidos o mejor que Trump. Ok, Trump Trump ha hecho cosas buenas, sí ha hecho cosas buenas, pocas las ha hecho a través del Congreso, bueno, muchas las ha hecho mediante decretos presidenciales, ¿no? Pero han sido cosas sorprendentemente interesantes, ¿no? Ha firmado actas a favor de los nativos americanos que los benefician de ciertas maneras. Firmó un acta muy importante que convertía en delito federal la crueldad contra los animales. Económicamente ha tomado medidas muy liberales que propiciaron una alza en el mercado de acciones, en el mercado de valores en 2018 y todavía se ven resultados, ¿no? Entonces hay cosas buenas de Trump, pero la cosa es que no ha hecho nada bueno que no se puede esperar de otros presidentes con una retórica que no sea xenofóbica, que no sea racista. O sea, no necesitábamos a un Trump para ver esos progresos en Estados Unidos, ¿no? Por otro lado, también ha desprotegido una gran cantidad de tierra en Estados Unidos, que era reserva de la biosfera, ¿no? Y otras cosas así. Entonces, sí. Lo de no felicitar a Biden, ¿podría parecerse algo de la doctrina Estrada? Sí, bueno, definitivamente
La doctrina Estrada, para quienes no sepan, es una doctrina adoptada en los años 50 o 60 de México, no me acuerdo, 40, 50, en México, que decía que México no reconocía formalmente ni desconocía formalmente ningún gobierno, que se limitaba a poner embajadas o quitar embajadas de ese país, nada más. Sí, AMLO se escuda en la doctrina Estrada. El problema es que es selectivo, solo lo hace con algunos presidentes, con otros no. O sea, con algunos se apresura, no puede esperar a felicitarlos, y con otros que a todas luces van a ser ya son presidentes electos, pues no los felicita. Entonces, una doctrina pues se tendría que seguir todo el tiempo, ¿no? No nada más cuando conviene. Pero sí la menciona AMLO. Que Biden sea buen presidente para Estados Unidos o mejor que Trump. Biden, les digo, o sea, nada de lo que hizo Trump es algo que no se puede esperar de Biden. O sea, definitivamente. ¿Cuál candidato le conviene más a México? Ahí sí. El TEMEC, pues es un tratado con el que tanto los demócratas como los republicanos parecen estar bastante cómodos. El problema es que Trump creó una situación que México parece no estar aprovechando, parece haber desaprovechado, que es, se peleó con China, y aparte a raíz del pleito con China y a raíz de la pandemia, mucho capital salió de China, ¿no? Y ha estado buscando mercados para establecerse. México debió haber aprovechado ahí para negociar y traer inversiones que antes estaban en China para acá. Lo que va a suceder ahora es que Biden va a restablecer alianzas y amistades con China, y pues probablemente se restablezcan algunas inversiones que estaban considerando salirse. Entonces, Biden económicamente es mejor, que ha sido quizá, ha provisto de mayores oportunidades macroeconómicas a México, indirectamente y por accidente, no porque lo haya hecho a propósito. Y por otro lado, no olvidemos que hay una gran cantidad de mexicanos que viven en Estados Unidos y que sí se han visto víctimas de discriminación más frecuentemente durante Trump que antes, ¿no? Entonces, socialmente no es muy bueno. Biden sí será mejor en ese aspecto. Hay un par de preguntas que creo que podemos compactar, y creo que estas tienen que ver un poco con el proceso que viene de impugnación de votos. Una dice, sí. ¿Has visto los videos que circulan con evidencia de votos a favor de Biden de personas muertas, y si van a proceder estas impugnaciones? Así como otra pregunta que dice, ¿qué puede haber de cierto en el que el Deep State manipuló las elecciones? Puesto que es uno de los argumentos de Trump. Ok, bueno, ambas son teorías de conspiración, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos con ellas, pero está bien, vamos a platicarlas. Sí, evidencia, bien puesto entre comillas, ¿no? No la hay. De hecho, ayer o antier, un trabajador postal reconoció haber mentido acerca de algunas boletas que posteó y que pues no eran ciertas, eran falsificadas, ¿no? Otra persona reconoció que no había visto, una persona que acusó a un trabajador electoral de haber tirado una boleta a la basura, reconoció que no estaba seguro de que fuera una boleta, luego de que la gente acosó, ¿no? Y fue a manifestarse afuera de la casa electoral, ¿no? De la caseta electoral, y la persona tuvo que huir, tuvo que irse, tuvieron que llevárselo resguardado y está escondido, porque la gente en el pueblo sigue creyendo que tiró una boleta que seguramente era de Trump, ¿no? Y ya reconocieron que pues no, y de hecho revisaron todo y dijeron, no, esto fue lo que tiró, era una papeleta con instrucciones para algo, ¿no? Entonces, no, efectivamente no hay evidencia, no hay evidencia. Si la hay, ahorita hay audiencias, ahorita es el momento de presentarlas, y no las están presentando. Ellos mismos saben que no la hay, ¿no? Y con respecto al Deep State, esto se desmiente muy fácilmente. Si el Deep State existiera y fuera lo poderoso que dicen que es, sería muy absurdo arreglar las elecciones estadounidenses y no arreglar las del Senado, porque lo que va a pasar de aquí a 2024 es que Biden va a poder hacer muy poco, porque el Senado muy probablemente va a seguir en manos republicanas, ¿no? El Senado es muy importante para hacer muchas cosas en Estados Unidos. Entonces, para que Biden pueda actuar con libertad, para que su plan de gobierno, el de él y de Kamala Harris, puedan seguir adelante, necesita las cámaras, necesita el Congreso. Difícilmente lo va a tener. Y si lo tiene, va a ser por muy poco, no va a estar empatado. Entonces, no hay un Deep State, porque pues si es un Deep State,
sería muy tonto, y si es muy tonto, entonces no es tan poderoso, no puede ser tan poderoso. Entonces no hay evidencia de un deep state. No. Y sí, lo de los votos por correo y todo eso, no. Es el momento de presentarles evidencia a los jueces y de declararla no lo están haciendo. No lo están haciendo, no ha salido ni una. Bien, no sé, ¿algo más? Hay un par de preguntas Ajá. que tienen que ver con las Acá están, decisiones sí. o las condiciones que se están presentando ante fenómenos como el aborto tardío, aquellas Okay. determinaciones que hizo Trump en su momento y qué es lo que vendrá después. Ok, bueno, no hay científica o clínicamente un término reconocido como aborto tardío, no es aborto. El aborto puede ocurrir en cualquier momento. La idea de que es tardío depende más bien de una cuestión moral, o sea, a quien considera que es demasiado tarde para tener un aborto, ¿no? Los abortos ocurren incluso naturalmente ya avanzado el embarazo, ¿no? Entonces, no, Kamala Harris no puede aprobar el aborto. El aborto ya es un derecho para la mayoría de las personas, para los estadounidenses, desde Roe versus Wade. Lo que se temía que pasara es que si ganaba Trump, perdón, no, lo que se teme que pase es que como hay una mayoría conservadora en la Suprema Corte, ese derecho se derogue, ¿no? Se eche para atrás. Ese sí es una cuestión actual, eso sí puede pasar. Cada estado decide cómo aplica el derecho y decide qué tanto lo obedece. O sea, básicamente no puede penalizarlo, no puede criminalizar a la gente que participe en un aborto, pero tampoco está obligado a hacérselo más fácil a las personas que lo solicitan, a las personas que recurren a esto, ¿no? Entonces, sí puede pasar que haya un esfuerzo, va a llegar un esfuerzo hasta la Suprema Corte, un caso, para tratar de derogar Roe versus Wade. Sí. Y entonces, si lo derogan, los estados ya podrían prohibirlo y criminalizarlo si quisieran. Sí. ¿Qué tan diferentes son las políticas de Biden contra las de Trump que afectan a México? Por ejemplo, Telecán y migración. Bueno, en materia migratoria, Trump quitó el financiamiento de las clínicas abortivas, entre otras cosas. Con Kamala Harris se puede revolver al aborto una vez. Trump quitó el financiamiento de las clínicas. A ver, el financiamiento de las clínicas abortivas viene no hay tal cosa como una clínica abortiva. Hay organizaciones que ofrecen servicios de salud sexual. El aborto es una parte de lo que ofrecen, ¿no? Pero no es la mayoría de las cosas que ofrecen. Entonces, estas organizaciones ofrecen estos servicios. No es que se vuelva al aborto, no lo dejamos, no dejó de haber aborto en Estados Unidos, ¿no? Algunas clínicas de Planned Parenthood tuvieron que cerrar. Lo que va a pasar con Biden seguramente es que se van a abrir algunas otras, pero no dejó de haber aborto con Trump, para nada, no, definitivamente no. Entonces, por favor, no simplifiquemos el asunto del aborto porque es muy complejo de un presidente a otro. Ningún presidente conservador en los últimos 30, 40 años ha quitado el aborto, entonces no se ha ido. ¿Qué opinas que los canales de televisión más importantes de Estados Unidos cortaron la transmisión del mensaje de Trump? No estoy enterado de eso, Jorge, muy interesante. Sé que están advirtiendo ya cuando dice cosas cuestionables o totalmente falsas, tanto en redes sociales como en pantallas, ¿no? Entonces, sí sé que están haciendo eso. Es importante porque la retórica de Trump es falaz. Es una persona con una retórica poco confiable. Alguien preguntaba por aquí, ¿qué tan diferentes son las políticas de Biden contra las de Trump que afectan a México? Por ejemplo, Telecán y migración. El Telecán, que ya no es Telecán, es Temec, parece prometer, ¿no? Y Biden seguirá con él seguramente. En materia de migración, el bienestar de los migrantes mexicanos debería de mejorar con Biden, definitivamente, ¿no? La política migratoria de Trump ha tenido aciertos. Sus políticas migratorias sus políticas exteriores han tenido algunos aciertos, ¿no? Por ejemplo, ha conseguido que mucha gente, muchos aliados, ¿no?,
se vuelvan cada vez más críticos del gobierno de Maduro, ¿no? Entonces, eso es bueno, ¿no? Ha conseguido que cierta presión internacional recaiga sobre Hong Kong, ¿no? Que está oprimiendo varias manifestaciones democráticas y del tipo. Pero en el caso de la migración, es una migración agresiva, son políticas agresivas, xenofóbicas, y que no se entiende, ni siquiera los pensadores más conservadores entienden cómo ha beneficiado a Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo ha beneficiado a los Estados Unidos estigmatizar a grupos humanos migrantes? No. Entonces ahí sí, con Biden debería irle mejor a los mexicanos. ¿Qué opinas de que las cadenas de televisión más importantes de Estados Unidos cortaron la transmisión? ¿Podrías expandir un poco sobre la idea de que la derrota tampoco pone en riesgo a Bolsonaro y este efecto replicable en otros países? Decía cuál es. El riesgo a Bolsonaro es que Bolsonaro pierde un aliado importante, o por lo menos un aliado retóricamente importante en el discurso. Y entonces pierde piso, ¿no? Ya no tiene al líder del mundo respaldando su teoría, ni siquiera teoría, su idea de que el coronavirus es prácticamente falso, ¿no? Que no nos pasa nada, ¿no? Entonces, esta falta de respaldo, este aliado menos, y sumado a la tremenda mortandad que hay en Brasil por el coronavirus, seguramente va a afectar las próximas elecciones presidenciales para Bolsonaro y seguramente las intermedias también. Profesor. Y sí. Tengo una pregunta. En tema de manifestaciones, en los últimos meses hemos visto cómo Estados Unidos en tema de manifestaciones se ha vuelto completamente un escándalo, o bueno, por decirlo así. Entonces, siendo en forma de mejorar, quiere decir que con Biden las manifestaciones se reducirían o directamente casi desaparecerían por todos los movimientos y políticamente correctos movimientos que está haciendo Biden. Es un riesgo y no es un buen riesgo, ¿no? Las manifestaciones deben seguir, la crítica debe seguir porque Biden y Kamala se enfrentan a la misma población que votó por Trump y a la misma población que no votó por Hillary, ¿no? Entonces, sí, es un riesgo y es muy probable que disminuyan, ¿no? las manifestaciones públicas, el activismo político en redes, ¿no? Que es muy importante para mantener a la gente enganchada, si no informada. Entonces, sí, es muy probable que descienda este activismo político y es peligroso porque en 2024 deberían los demócratas de no quedarse dormidos si quieren tener oportunidad de hacer cosas. Porque de aquí a 2024, si no tienen al Congreso, si en enero no ganan el Congreso, si en este enero no ganan el Congreso, difícilmente van a poder hacer algo, ¿no? Entonces, pero sí es un riesgo. Definitivamente creo que sí van a disminuir. ¿Es cierto que Biden es un pedófilo? No. Es una campaña de desprestigio, ¿no? Orquestada desde los confines de la Deep Web y desde sitios poco confiables que se le han aplicado a Hillary Clinton, a Bill Clinton y a Joe Biden sin ninguna evidencia de ningún tipo y que de hecho ha puesto en peligro a gente, ¿no? Por estar diseminando esa información. Trump detuvo las caravanas de migrantes obligando a AMLO a que usara la Guardia Nacional. Con Biden volveremos a tener caravanas. Es probable que las caravanas que cruzan México habitualmente vuelvan a hacerlo en números similares y sí, definitivamente es muy probable. Sí, que AMLO ya no se vea presionado a usar la Guardia Nacional. Especialmente se lo dice Biden, con quien comparte menos que con Trump, honestamente, porque sí se envió un mensaje muy claro de parte de AMLO al no felicitar a Biden, y es que quizá él veía más de sí en Trump que en Biden, definitivamente, ¿no? Entonces sí, caravanas muy probablemente vuelvan. Que no han desaparecido por completo, ¿no? Sigue habiendo cruce, solo que, y ya las había desde antes, pero ahora fueron muy mediatizadas. La primera acción del gobierno de Trump fue salirse del Tratado del Transpacífico. ¿Se volverá a él? No lo creo, fíjate.
a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque ya el mundo que pactó el Tratado Transpacífico ya no es el de ahorita. Ya los líderes, los políticos del Círculo del Pacífico ya han cambiado. Entonces va a ser muy difícil que se vuelva al Tratado Transpacífico. Ya, para empezar, ya está AMLO en México, ¿no? Entonces, ¿qué es que se vuelve a abrir con Biden? ¿Qué va a pasar con el muro? El muro no se va a hacer, ¿no? No se va a hacer. No habría logrado nada si se hiciera, porque la mayor cantidad de migrantes indocumentados que están en Estados Unidos, sea del país que sea, suelen entrar de manera legal. O sea, la idea que vende Estados Unidos, que vende Trump y algunos polemicistas conservadores en Estados Unidos es que la frontera sur es una porosidad de mexicanos ilegales, ¿no? Cruzando. No, la mayor parte de los migrantes indocumentados que hay en Estados Unidos llegaron con visa de turista y se quedaron. El discurso político va a despolarizarse. El de Estados Unidos, ojalá que sí, definitivamente. No, ojalá, sí, muy probablemente. O sea, no. Es lo mínimo que va a pasar. O sea, tengo otra pregunta. Dime. ¿Qué pasará con los inmigrantes en busca de establecerse en Estados Unidos como ciudadanos, ya que anteriormente Donald Trump había hecho que la Green Card desapareciera y que este tipo de tratados se hicieran mucho más difíciles? ¿Qué pasará con estos al mando de Joe Biden? Ajá, bueno, no desapareció la Green Card, pero sí, efectivamente, le dio la libertad a varios estados de que hicieran más difícil, como tú dijiste, obstaculizaran la obtención de la residencia permanente en Estados Unidos. Entonces, si Biden obtiene el apoyo del Congreso, puede hacer algo, puede mejorar la situación para las personas que desean obtener la residencia en Estados Unidos. O sea, hay más confianza de ello con un presidente demócrata que con un presidente y un Congreso demócratas que con un presidente y Congreso republicanos. Entonces, sí, es probable que se restablezcan. Ahora, los demócratas también son celosos de las fronteras, ¿no? Obama deportó a más personas que cualquier otro presidente de los últimos 40 años, ¿no? El problema es la ley, tiene que hacerlo. Curioso, ¿no? Era demócrata y deportó a más gente que otros presidentes, incluso conservadores. El problema no es, digo, es problemático, es un caso difícil, pero hay que considerar la forma de hacerlo, ¿no? Tanto presidentes conservadores como liberales procuran que la deportación respete los derechos humanos. Entonces, por lo menos podemos confiar en eso con Biden, seguramente. Disculpa, Carlos. Sí. ¿Programas como DACA y Obamacare serán reactivados? Está en la agenda de Biden, sí. Sí está en la agenda. Pero sin el Congreso va a ser muy difícil que se reactiven. Sí. Quiero que comprendan que el Congreso no ha estado en manos demócratas desde hace 10 años. O sea que si lo recuperan este enero, habrán pasado 10 años. Es difícil que suceda. Su próxima oportunidad para recuperarlo sería en 2024, lo que significa que habrían pasado 12 años sin un Congreso demócrata, ¿no? Entonces, como les digo, el colegio electoral y el sistema electoral estadounidense favorece desproporcionadamente a ciertos ciudadanos que a otros. Y esta es una de las desventajas, ¿no? Tenemos una Suprema Corte mayoritariamente conservadora desde siempre. Nunca ha habido una mayoría liberal, para nada. Hay una pregunta por ahí que se pasó y que pregunta o cuestiona cuáles son los principales estados que son a lo mejor requeridos o que pesan más en estas elecciones de la Unión Americana. Son los llamados estados columpio, swing states. Normalmente encontramos ahí a Pensilvania, a Florida, a Arizona. Arizona ahora fue swing. Igual Georgia fue swing, que es increíble, ¿no? Ya tenían 30 años sin votar por demócratas. Florida votó por Trump nuevamente. Pensilvania había votado por Trump antes, ahora votó por Biden. Pero el voto más poderoso el voto más poderoso es el de Alaska, pero el voto más poderoso de un estado columpio es Wyoming. Entonces, Wyoming, Ohio también suele ser estado columpio.
pero ya tiene varios años de votar demócrata también. Entonces, varía elección con elección, pero usualmente encuentras a Pensilvania, Wyoming, Michigan, Pensilvania, Michigan, Wyoming, Florida, y sí, sí, principalmente son esos. Puede ser que Nuevo México, aunque suele ser más demócrata también. Sí. Una ¿Qué pregunta opino más. de Kanye Hablas West? sobre... perdón. Hay una Sí, pregunta dime, sobre el dime. tema de ecología y energías limpias. ¿Hay algo en la agenda de Biden al respecto? Sí, a ver, sí, si algo fue bastante desastroso en la presidencia de Trump fue eso, ¿no? Eh, el descuido de las políticas ambientales. Una cosa positiva fue que Estados Unidos sí se convirtió durante la presidencia de Trump en el principal productor de petróleo crudo, ¿no? Eso sí. Entonces eso es muy bueno, ¿no? Para la economía estadounidense, pero no es bueno para la sustentabilidad, porque pues eso significa que los esfuerzos se están dirigiendo, sí, a una parte muy importante de la economía, pero se descuida las energías que nos van a dar de comer en el futuro, ¿no? Que nos van a dejar vivir en el futuro. Entonces, sí, Kamala tiene mucha experiencia en materia de, bueno, ella personalmente no, pero tiene un equipo de trabajo muy importante en materia de política ambiental porque vienen de California. Entonces, sí, ella era fiscal fiscal de distrito en San Francisco cuando se estableció el campo solar ahí, que alimenta el 6% de la energía que consume la ciudad de San Francisco. Entonces, sí sabe. Hay una pregunta también que dice que qué opinas de Kanye West. ¿Qué opina Kanye West como candidato? Pues no tiene nada que hacer ahí. No tiene nada que hacer ahí, no. O sea, a lo mejor habría pasado algo similar con Trump, le habría dado golpes a todo y algo le habría atinado y a otros no. Entonces, y quizá peor, porque Trump creo que por lo menos, digo, no tiene una ideología, pero por lo menos este asunto de liberalizar el mercado y desregular el mercado, pues bueno, lo tenía bastante claro, ¿no? Entonces, es un distractor. Es un distractor cuando pasan este tipo de personajes a la esfera pública, ¿no? Qué bueno que no ganó. No iba a ganar de todas formas. No hay más preguntas en chat. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta de viva voz. Ok, pues ustedes me dicen y si no. Igual yo una súper rápido. Sí. ¿Qué piensas del contexto de desaceleración económica como parte del escenario que les va a complicar el terreno a los demócratas? No quiero decir que sea cierto, solo como meter en la ecuación el contexto que se viene de desaceleración económica y a quién de los dos partidos crees que le favorezca más. Bueno, la desaceleración económica es una amenaza para el Partido Demócrata, definitivamente, ¿no? Sin embargo, Biden es mucho menos agresivo fiscalmente. Entonces es probable que no busque restablecer las regulaciones fiscales, todas, de golpe. Pero hay que considerar otra cosa. La desaceleración económica puede ser muy temporal y necesaria, porque algunos especialistas proyectan que el proceso de desregularización que hizo, o desregulación que hizo Trump, es precisamente el tipo de procesos, el tipo de desregulaciones que provocaron o que pusieron las cartas necesarias sobre la mesa para que llegáramos a la crisis crediticia de 2008, ¿no? Entonces, claro que en 2018 vimos un boom económico, ¿no? Considerable, no masivo, pero considerable en Estados Unidos. Eso no es necesariamente prometedor de manera sustentable. Entonces, Biden sí debería de atender muy calculadamente qué regulaciones restablecer y cuáles desregulaciones dejar en paz, ¿no? Porque sí pueden ser peligrosas para la economía estadounidense, las que hizo Trump. Desafortunadamente le pegará más a los demócratas, porque, digo desafortunadamente porque si se hacen las cosas bien y se evita una crisis como la del 2008, nadie lo notará.
¿no? Y aunque digan, oye, es que esto fue en parte debido a las regulaciones que volvieron a poner, o sea, se ha evitado otra porque regresaron las regulaciones, la gente va a decir, no, pues yo no puedo saber eso, ¿no? Yo no puedo estar seguro de eso. Entonces sí, ni modo, es la cruz del moderado, ¿no? Si haces las cosas bien, nadie notará que se hizo algo. Que Kanye se va a volver a postular en 2024, ¿crees que no, Kanye no tiene oportunidad de ganar. Ok. Muy bien, no sé si alguien más quiera hacer alguna pregunta de viva voz o a través del chat. Si no, igual podemos ir cerrando ya la conferencia. Bueno, yo hago muchísimas una. gracias. Ah, sí, adelante. Oye, Charles, bueno, yo no sé mucho, pero según yo hay como un tratado de París, o sea, creo que se llama así, el Tratado de París, que es para que los países pues bajen el consumo y que pues todo esto del calentamiento Sí. global. Y pues, Trump Sí. lo había rechazado. ¿Crees que Biden lo acepte luego? Obama lo pactó, Trump efectivamente ya estaba dentro de Estados Unidos, Trump se salió, Trump lo sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París. Y sí, es el acuerdo de sustentabilidad, ¿no? El acuerdo de restricción de gases y otras regulaciones ambientales. Biden dijo en campaña que sí buscará regresar al acuerdo. Yo no lo vi en la plataforma oficial todavía. A lo mejor sí está y nomás no lo vi, son muchas cosas. Pero sí, o sea, podemos confiar en que si uno de los dos planean, o sea, si uno de los dos partidos tiene intenciones de volver, transparentes de volver al acuerdo, será el de Biden, serán los demócratas. Entonces sí, eso también, ¿no? Ambientalmente, Trump, les puedo decir, Trump también emitió una tremenda cantidad de decretos presidenciales para proteger grandes cantidades de tierra. Entonces, pareciera que ecológicamente lo estaba haciendo bien, pero desprotegió y desreguló más tierra de la que protegió. Entonces, sí, Trump ecológicamente no fue un presidente eficiente. Esperemos que sí se vuelva al Acuerdo de Paz de París, al Acuerdo de la Sustentabilidad, ¿no? Acuerdo Ambiental de París. Sí, Gracias, sí. Charles. Sí, a ti. Bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Hay por ahí una iniciativa, parece que alguna preferencia de la OMS por volver a trabajar con Biden, después de aquellas rupturas que hubo con Donald Trump, ¿no? Sí, pues lo que les decía, ¿no? La fuerza de tarea de Biden. Biden viene preparado para eso. Ojo, Biden no ha podido hacer nada en la Casa Blanca porque le tienen bloqueados los servicios generales. Los servicios generales son el departamento, la agencia, la pequeña agencia, pero muy importante, que se encarga, que responde al presidente actual. Y entonces usualmente el presidente le dice, ok, yo ya no gané, viene otro presidente, ponte a su disposición para ver qué va a necesitar en la Casa Blanca, ¿no? Cuántas oficinas, para qué tipo de staff, acceso a qué lugares, a qué sitios, a qué recintos, ¿no? Entonces, todo lo que está haciendo, lo está haciendo, incluso acceso a cierta información importante. Entonces, todo lo que está haciendo, lo está haciendo un poco a ciegas, porque no le dan acceso, porque Trump le dijo a su encargada de servicios generales que no le diera acceso. Entonces, tiene muchos buenos planes, como este de la Task Force para el COVID, pero pues están trabajando en su oficinita. O sea, van a entrar a trabajar con atraso. Ok. Muy bien. Pues si no hay ninguna otra pregunta, me gustaría agradecerte, Charles, sí. pues esta conferencia y pues comentarles también a quienes están conectados aún que el día 10 de diciembre tenemos otra conferencia que está más enfocada al acuerdo nuclear iraní y las políticas de Biden, que estará impartiendo Ricardo Pérez, también en este mismo formato, ¿no? Pues bueno, Carlos, muchísimas gracias y gracias a todas las personas que asistieron a esta videoconferencia. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Seguimos al pendiente. Gracias, Charles. Muchas gracias. Muchas gracias, Charles. Muchas gracias, Charles. Muchas gracias, Charles. Gracias, Charles. Bye. 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 Muchas felicidades, Carlos. Muchas gracias. Gracias. Bye bye.
Muy bien, Charles, felicidades. Gracias, gracias. Gracias, bye. Hasta cohetes hay. Bien, voy a cortar la conferencia entonces. Muchas gracias, muchachos. Bye a ustedes. Bye. Nos vemos. Felicidades, Charles. Gracias, Charles. bye, adiós. Enhorabuena. Gracias, bye. Descansen.